Descubre la verdad detrás de hebreos, israelitas y judíos, según la Biblia. Si alguna vez has leído la Escritura y te has perdido entre esos tres nombres, este vídeo va a darte claridad. No son sinónimos estáticos, son etiquetas que la historia bíblica va moldeando a lo largo del tiempo. Hoy vamos a recorrer esa trayectoria paso a paso, desde el término más antiguo hasta la identidad que llega al Nuevo Testamento, entendiendo por qué cada palabra importa para leer correctamente los relatos y las cartas. Para empezar, conviene plantearlo así: cuando la Biblia dice hebreo, israelita o judío, está refiriéndose a realidades distintas en momentos concretos de la historia de la salvación. A veces se solapan, otras veces señalan cambios profundos en la experiencia colectiva de ese pueblo. Nuestra tarea será distinguir las capas, el origen nómada y clánico, la formación de una nación con ley y templo, y finalmente la consolidación de una comunidad postexílica con prácticas religiosas que sobrevivirán hasta el tiempo de Jesús y los apóstoles. Empezamos por el primer nombre: Hebreos. Cuando aparece hebreo en la Biblia, traslada inmediatamente una imagen: un pueblo en movimiento, familiares que cruzan fronteras, habitantes de tiendas, viajeros dependientes de las promesas que los empujan a moverse. El término hebreo que subyace a la forma castellana es ibri, pero cuidado, su significado preciso se discute entre los estudiosos y conviene decirlo con cautela. Hay, esencialmente, dos interpretaciones principales, y ambas ofrecen una lectura sugerente de la identidad temprana. La primera interpretación vincula a ibri a la idea de cruce. En este sentido, ibri sería el que atraviesa, el que pasa al otro lado. La imagen es poderosa. Recuerda a personas que cruzan ríos, fronteras y desiertos. Recuerda, por ejemplo, a Abraham, cuando deja su tierra y atraviesa regiones en obediencia a una promesa. Esa lectura se conecta con pasajes donde el movimiento es central: la llamada de Abraham, su desplazamiento hacia Canaán, la estadía en Egipto y el regreso. Génesis muestra a estos antepasados como gente peregrina, no como un estado asentado. Esta opción etimológica evoca una identidad definida por la migración y la lealtad a una promesa que exige marcha. La segunda interpretación señala una asociación étnica. Ivri podría derivar de Heber, un antepasado en las genealogías bíblicas. En este caso, hebreo sería básicamente descendiente de Heber. Es una explicación que aparece en discusiones académicas y que tampoco debe afirmarse con certeza absoluta, porque al final las fuentes antiguas y la lingüística no ofrecen una única respuesta inapelable. Por tanto, ambas lecturas, el que cruza y descendiente de Heber, son recogidas por distintos estudiosos y son útiles para entender la imagen bíblica del hebreo. Por un lado, el viajero; por otro, el miembro de una estirpe concreta. Veamos cómo esto funciona en la narrativa. Abraham, figura fundacional en Génesis, es presentado como invitado a dejar su tierra y seguir una promesa divina. Ese movimiento, ese salir, es esencial para entender la identidad hebrea primigenia. Sus descendientes viven como nómadas. Más tarde se asientan temporalmente, y durante la historia de José y el tiempo en Egipto aparecen referencias que identifican a ese grupo por su condición externa. Son hebreos en la corte y ante los egipcios. El Éxodo, cuando surge, retoma esa etiqueta en contextos donde se subraya la diferencia entre los habitantes originarios de Canaán y el pueblo que ha vivido en tierras extranjeras. En suma, hebreo remite a un origen de peregrinos y a una pertenencia ancestral, dependiendo del pasaje. Pero la historia avanza y con ella la identidad cambia. El segundo gran nombre que la Biblia usa es israelita. Este término nace de un evento concreto y decisivo. Jacob recibe el nombre Israel
tras un episodio intenso, la lucha nocturna y la bendición, que relata Génesis 32. A partir de ese momento, los descendientes de Jacob se organizan en tribus, 12 empresas familiares que terminarán conformando una entidad política y espiritual distinta a la simple familia nómada. Israel empieza a designar no solo a una persona, sino a una comunidad con pretensiones de nación. La identidad israelita se consolida todavía más con el Éxodo y, sobre todo, con el pacto en el Sinaí. Allí, no solo hay un conjunto de relatos heroicos, se establece una estructura normativa, leyes, cultos, sacrificios y una relación jurídica teológica con Dios. El pueblo que sale de Egipto se convierte en una nación regida por normas, con un espacio religioso central, el tabernáculo y más tarde el templo, y con líderes característicos, jueces, profetas, reyes. Podemos trazar una continuidad clara. La etiqueta israelita corresponde con la formación institucional y territorial de ese pueblo. En este marco surgen los reyes que definen una etapa política. Saúl es el primero que intenta uniformizar la nación. David consolida el reino y centra la religión en Jerusalén. Y Salomón construye el templo que se convierte en epicentro espiritual y social. La identidad israelita es, por tanto, una identidad nacional y religiosa. Se basa en la pertenencia a una tierra, en la observancia de la ley y en el culto del templo. Es importante subrayarlo porque muchos pasajes del Antiguo Testamento se leen de forma diferente cuando entendemos que israelita no es solo un término étnico, sino una categoría que implica una institución, la nación bajo pacto. Ahora bien, esa unidad no permanece inmutable. Tras un periodo de reino unificado viene la fractura política. Tras la muerte de Salomón, el reino se divide en dos: el norte, que se suele llamar Israel, o las 10 tribus, y el sur, llamado Judá, con Jerusalén como centro. Esa división es crucial para la historia de las siguientes generaciones, porque marca caminos divergentes que tendrán consecuencias históricas y terminológicas. La caída del reino del norte ante Asiria supone la dispersión de muchas tribus y la pérdida de una identidad política coherente. En cambio, el sur, Judá, vive episodios de exilio y retorno que reconfiguran su identidad social y religiosa. El exilio babilónico es un punto de inflexión. Cuando el pueblo de Judá es deportado a Babilonia y luego regresa en tiempos de Ciro el persa, lo que vuelve no es exactamente la misma realidad nacional de antes. Es un remanente concentrado en torno a Jerusalén, al templo reconstruido y a prácticas de piedad que se organizan de forma más comunitaria y textual. Es aquí donde el término judío adquiere su fuerza histórica y semántica. Lingüísticamente, judío, del hebreo Yehudi, relacionado con Judá, Yehudá, comienza a referirse a los habitantes o descendientes de Judá, y con el paso del tiempo, este nombre se expande para designar a la comunidad que preserva la identidad y la religión en torno a Jerusalén y la ley. Durante el período postexílico se desarrollan estructuras que sostienen la continuidad. El estudio de la ley, la lectura pública de los escritos, la consolidación de líderes religiosos y la emergencia de prácticas que hoy asociamos con el judaísmo. Aunque debemos evitar proyectar de forma anacrónica instituciones plenamente desarrolladas en épocas mucho más tardías. En ese proceso de reapropiación y reorganización, el término judío se vuelve también una denominación religiosa y comunitaria más definida. Ya no es solo la etiqueta de una tribu o una región, sino el nombre de un pueblo que ha experimentado trauma, restauración y que construye su identidad sobre la memoria del exilio y la observancia de la ley. Este cambio explica por qué, en el período intertestamentario y en los evangelios,
encontramos referencias a judíos que remiten a prácticas, sinagogas y corrientes religiosas internas. El judaísmo como forma de vida religiosa empieza a mostrar rasgos institucionales que serán familiares para los oyentes del Nuevo Testamento. Llegamos así al Nuevo Testamento, donde la problemática de las denominaciones adquiere nuevas capas. Jesús, María, los apóstoles, todos ellos pertenecen históricamente a este pueblo judío. Jesús no aparece como un extranjero religioso, es un judío en su práctica, en sus festividades, en su lectura de la ley y los profetas. Sin embargo, la obra de Jesús introduce una dimensión universalizante de la promesa abrahámica. Las cartas del Nuevo Testamento, particularmente las de Pablo, recalcan que la salvación en Cristo trasciende las barreras étnicas y sociales. Ya no hay judío ni griego, en expresión que recoge Gálatas 3:28. Es la fórmula que subraya la integración de los pueblos en una nueva realidad de comunión en Cristo. Esa afirmación no borra la historia de Israel, más bien, la sitúa dentro de un cumplimiento que incorpora a gentiles sin suprimir la singularidad histórica del pueblo judío. El apóstol Pablo mismo ofrece un ejemplo elocuente de cómo los términos podían moverse según el contexto. En unas ocasiones se identifica explícitamente con sus orígenes. Se describe como hebreo, israelita, de la tribu de Benjamín. En otras, es el misionero que lleva el mensaje a gentiles y argumenta que la promesa de Dios alcanza a los no judíos por la fe en Cristo. Esa movilidad de los términos demuestra que la manera en que se usan depende del propósito comunicativo. La etiqueta puede indicar etnia, ciudadanía nacional o posición religiosa según la intención del escritor. Antes de avanzar hacia la aplicación práctica, conviene hacer una pausa y recordar una regla de interpretación. No caigas en reduccionismos. No conviertas la distinción histórica en una herramienta para argumentar en favor de teorías de reemplazo, ni para negar la continuidad del pueblo de Israel. Al mismo tiempo, evita pensar que las categorías son intercambiables sin más. Cuando un texto del Antiguo Testamento habla de hebreos, puede enfatizar la condición de peregrinos y la promesa que los empuja a la marcha. Cuando usa israelitas, puede estar refiriéndose a obligaciones legales y a la identidad nacional. Cuando aparece judíos, estamos ante una realidad socio-religiosa históricamente marcada por el éxodo, el exilio y la restauración. Estas distinciones nos ayudan a leer con precisión. Si hasta aquí esto te está aclarando algo, regálanos un me gusta y comparte con alguien que esté estudiando la Biblia. Continuemos. Reconocer la etapa histórica en la que cada término aparece transforma la lectura de muchos pasajes. Tomemos ejemplos concretos que ayudan a distinguir. Cuando lees Génesis 14 o los relatos patriarcales, la palabra que suele aparecer en el entorno de estos episodios es la que refleja una condición nómada. La identidad temprana está definida por la movilidad y la promesa. En Génesis 32, cuando Jacob lucha y recibe el nombre Israel, ahí tienes el momento fundacional de la denominación que dará lugar a las tribus. En Éxodo, se consolida la realidad de un pueblo que nace bajo un pacto, que recibe leyes y que se organiza alrededor de una liturgia y de un lugar santo. En los libros históricos posteriores y en los Salmos puedes seguir la trayectoria de la nación, su auge bajo David y Salomón, y luego su fractura. Más adelante, en los libros proféticos y en los relatos del exilio, la tensión se desplaza. El pueblo percibe la pérdida y la necesidad de reconfigurar su identidad, lo que llevará a prácticas que afianzan la categoría de judío. También conviene fijar la atención en la lengua de los textos del Nuevo Testamento. Los evangelios y las cartas fueron escritos en un entorno multilingüe en el que la palabra griega ioudáios, judío,
se emplea con frecuencia. Esa palabra puede referirse a la gente del territorio de Judá, a los partidarios de ciertas prácticas religiosas, o más ampliamente a la comunidad nacida del pacto. Por eso es fundamental, al leer el NT, preguntarse, ¿en qué sentido se está usando judío aquí? ¿Se refiere a una referencia étnica, a una oposición religioso-cultural o simplemente a un grupo social concreto en aquel momento histórico? La respuesta cambiará nuestra interpretación y la aplicación que queramos extraer. Desde el punto de vista teológico, la progresión que hemos descrito subraya un tema recurrente: la continuidad y la expansión de la promesa. Dios inicia una obra con Abraham, le promete descendencia y tierra. Esa promesa atraviesa generaciones, convoca a una nación y termina siendo el cauce por el que la salvación se ofrece a todos los pueblos en Cristo. Esa lógica no elimina la historia de Israel, la sitúa como cuna y contexto de la revelación. Entenderla así evita dos excesos: por un lado, negar la importancia histórica de Israel; por otro, transformarla en un fin en sí mismo que anule la dimensión universal del Evangelio. Hay aplicaciones prácticas que se desprenden de este estudio y que te vendrán bien la próxima vez que abras la Biblia. Primero, identifica el término que aparece en el texto y pregúntate cuál es su sentido histórico: hebreo, israelita o judío. Esa pequeña pausa interpretativa te permitirá situar mejor el pasaje. Segundo, toma en cuenta si el autor está enfatizando elemento étnico, legal o religioso. Las exhortaciones legales, en un contexto israelita, pueden tener implicaciones distintas cuando se interpretan desde una comunidad de gentiles, en el NT. Tercero, evita extrapolaciones modernas. La historia bíblica no debe ser utilizada como herramienta para justificar políticas contemporáneas sin la reflexión histórica y teológica adecuada. Finalmente, recuerda que la interpretación cristiana responsable acoge la continuidad de la promesa y reconoce la singularidad del pueblo judío en la historia de la salvación. También resulta útil preguntarse qué significa hoy ser peregrino en sentido espiritual. La categoría de hebreo, como el que atraviesa, nos ofrece una lectura pastoral. La fe en la promesa no garantiza asentamiento cómodo, sino una llamada a la confianza y al viaje. La identidad israelita como nación bajo pacto nos recuerda la importancia de la ley, la comunidad y el culto ordenado. Y la identidad judía, forjada en el exilio y en la fidelidad a la memoria, nos interpela sobre cómo la fe puede sobrevivir a la catástrofe y renovarse en formas comunitarias sólidas. Llegando al cierre, haz este ejercicio la próxima vez que estés estudiando una porción bíblica. Localiza la palabra, sitúala en su contexto histórico y pregúntate qué quiere enfatizar el texto. Esa simple disciplina te ahorrará muchos malentendidos y te dará una visión más rica del plan redentor que recorre la Escritura. Recapitulemos. Hebreos evoca el origen, la condición de peregrinos y las dos posibles lecturas del término ibri, el que cruza o descendiente de Eber, ambas presentadas con cautela académica. Israelitas designa la formación nacional a partir de Jacob Israel, el Éxodo y el pacto en el Sinaí. Es la categoría de la nación con leyes, templo y reyes. Judíos surge con fuerza tras la división del reino y el exilio, consolidándose como identidad comunitaria y religiosa centrada en Judá y Jerusalén, con prácticas que sostendrán la memoria y la vida religiosa hasta el tiempo de Jesús. En el Nuevo Testamento, la figura de Jesús y el desarrollo apostólico llevan la promesa abrahámica hacia una inclusión universal sin borrar la historia particular de Israel. Esa es la verdad que debemos descubrir. 3 nombres, 3 momentos, una misma historia que camina hacia su cumplimiento. Ahora me gustaría saber, ¿cuál de estas 3 distinciones te ha sorprendido más?
Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir con estudios bíblicos claros y profundos. Volvamos a leer la Escritura con estas distinciones en mente y verás cómo muchos pasajes cobran una nueva luz.